Buenísimo. Bueno, a los que puedo ver, les voy a preparar un premio para cuando se levante la cuarentena. Les voy a regalar 15 minutos de charla conmigo en la iglesia. Lo pueden canjear, no es transferible el premio. Así que, nada, quería darles esa primicia exclusiva para todos ustedes. Bueno, vamos a abrir las Biblias. Ahí seguimos estudiando el libro de Primera Juan. Primera Juan capítulo 2. Hoy vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Inclusive, y ese es el versículo que ya dijimos que se va a memorizar. Es un versículo cortito, pero es muy importante. Así que prestemos atención también para saber y para que, como dijo Nico, cuando memoricemos podamos pensar y meditar en lo que significa ese versículo. Vamos a leer entonces. Esperen que antes voy a poner mi enemigo número 1, que es el cronómetro. Ahí va. Bueno, leemos. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. A ver, los que tienen las cámaras prendidas, voy a aprovechar para preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen o tuvieron amigos? Levanten la mano. Uno, por lo menos. Muy bien, muchas gracias. Creo que todos levantaron la mano, así que para los chicos yo puedo ofrecer mi amistad si alguno nunca tuvo. No es la mejor, pero bueno, es lo que hay. Ahora, yo me acuerdo de cuando era chico, sí me acuerdo de cuando era chico, nosotros nos peleamos por esto de quién es tu mejor amigo. Me acuerdo que en segundo grado, por ejemplo, vos ibas y le preguntabas a uno para buscarle errónea, en realidad. Le preguntabas, o mejor dicho, le decías, ¿sabes qué? Nico dijo que yo soy el mejor amigo. No sé si alguna vez les pasó eso. Bueno, hacíamos ese tipo de cosas. Y éramos malos, éramos chicos muy malos, entonces le refregábamos en la cara al otro que era el mejor amigo de Nico. Media hora antes había dicho que otro era el mejor amigo y es todo un concepto muy raro. Pero me acuerdo que habían cosas que a mí me marcaron y que me dolieron muchísimo, y era ver cómo alguien que decía ser mi amigo, de repente no me invitaba a su cumpleaños, por ejemplo. O cuando hacía un partido de fútbol, aunque yo nunca haya sido un gran jugador, pero no me invitaba. Después me decía que era mi amigo, que me quería mucho. Bueno, no usábamos mucho esos términos, pero me decía que era su mejor amigo, pero después no me invitaba a la casa. Se juntaba hasta con el sodero, pero no conmigo. Y esas cosas me dolieron mucho. Entonces, nosotros muchas veces podemos decir algo, podemos decirle a una persona que es nuestra amiga, que la recontravaloramos y todo, pero en realidad con nuestros hechos estamos demostrando que nuestra relación en realidad no vale gran cosa. Y la verdad es que así como pasa con el tema de la amistad, también muchas veces pasa, en muchos casos, con Dios. Bueno, obviamente hay un montón de diferencias, pero una de las una de las diferencias más grandes es que, bueno, Dios no se deja engañar.
Dios no confía en nosotros, porque no tiene que confiar, porque Él conoce todo, Él sabe todo. Entonces, es un poco la idea de este texto. Lo que vamos a aprender hoy, como leímos recién, es que el verdadero cristiano evidencia que está en Cristo, evidencia esa relación con Dios a través de la obediencia. A través de la obediencia. Entonces, chicos, es importante que hoy aprendamos que nuestra confianza, que tu confianza, tiene que estar directamente relacionada a la obediencia. ¿Tu confianza en qué? Bueno, tu confianza en tu relación con Dios. ¿En qué basás tu relación con Dios? Cuando decís que sos creyente, ¿en qué estás basando eso? Entonces vamos a ver 4 razones por las cuales este texto nos enseña que nosotros tenemos que basar o tenemos que confiar, o mejor dicho, ligar esa confianza a la obediencia. Vamos a ver, en primer lugar, que la obediencia es la base de esa confianza. Fíjense ahí en el versículo 3, empieza una Y, que esa Y, no voy a hacer todo un estudio de lo que significa la Y, porque la Y simplemente es una Y, que lo que está haciendo en este caso es conectar con lo que vimos la última vez. Y lamentablemente no puedo preguntarles qué vimos la última vez porque sería un lío, pero para seguir un poquito el flujo de lo que venimos viendo, de lo que enseña Juan, es que la comunión con Dios y la comunión con los hermanos van de la mano, que el evangelio que ellos proclamaron, que los apóstoles y los discípulos de Jesús proclamaron, es que Dios es luz, de que aquellos que dicen creer en Dios, pero andan en tinieblas, bueno, en realidad no son hijos de Dios, pero que los creyentes que sí andan en luz, pecan igualmente, y tienen un abogado, y esa es la confianza que nosotros tenemos, y esa es el descanso que tenemos, porque nosotros cuando caemos, tenemos un abogado. Ahora, recuerden que el propósito de esta carta, y otra vez estaba por preguntar, pero nadie me iba a responder, el propósito de esta carta es que los hermanos tengan confianza, que puedan saber que ellos son hijos de Dios. Ahora, Juan, anteriormente digo en el orden en que nosotros tenemos la Biblia, pero en realidad no ese es el orden exacto. En Juan capítulo 20, versículo 31, dice que el Evangelio de Juan fue escrito para que ellos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna, tengan vida en su nombre. Pero esta carta está escrita para que los hermanos, porque ya son hermanos, sepan y estén confiados y seguros de que son hijos de Dios. Ahora, también esta carta se escribió para advertir en contra de los falsos maestros. Les menciono algunas cosas nada más. Esto ya lo vimos en capítulo 1, versículo 10. Habla de aquellos que dicen que no pecaban. Estos eran falsos hermanos, falsos maestros. Se los llama mentirosos. Acá vamos a ver también hoy otra característica o otra cosa que decían ellos. En este mismo capítulo, en el versículo 22, dice que estas personas niegan a Cristo. Capítulo 4, versículo 20, dice que estas personas dicen amar a Dios, pero no aman a sus hermanos. Y también niegan a Cristo no solamente con sus palabras, y en realidad es un poco
el resumen de todo lo que estamos diciendo, niegan a Cristo con su actuar, con su conducta. Entonces, era necesario que Juan escriba esta carta para que ellos sepan, para que estén confiados y seguros, pero que también sepan identificar a aquellos que querían engañarlos. Ahora, ¿saben qué, chicos? Hay algo que es importante. Saben que muchas veces nosotros cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de... y leemos versículos y pasajes como estos, donde la Biblia nos manda a que reflexionemos, a que pongamos a prueba nuestro corazón, nuestra conducta. Saben que muchas veces lo que pasa es que pensamos que todo el tiempo Dios quiere hacernos dudar de nuestra salvación. Entonces, nos bajoneamos, nos decepcionamos, nunca podemos tener una vida cristiana con gozo. Pero ¿saben qué? No es así. Es cierto que nuestro corazón, el corazón no existe, existe la decoración, pero no el corazón. Nuestro corazón tiene que ser puesto a prueba, por Dios, por su palabra, por supuesto. Pero no es que Dios esté todo el tiempo queriendo decir, a ver este. No. Dios nos da la vida eterna, y esto es un poco lo que aprendemos a través de estos versículos que les leí recién. El apóstol Juan escribió el Evangelio para que las personas crean, para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad y puedan conocer a Cristo. Pero también escribió esta carta para que las personas puedan tener plena seguridad, confianza, puedan estar tranquilos. Y eso lo vemos también por la forma en que él afirma muchas veces, que esos hermanos, esas personas que realmente obedecen, que aman a sus hermanos, que viven en luz, bueno, tienen vida eterna. Nosotros pensamos a veces que en realidad esas cosas que dice Juan es para que pensemos de qué manera estamos amando poco a nuestros hermanos, entonces puede ser que no seamos hijos de Dios. O que si pecamos, entonces, bueno, no andás en luz. No, hay algo que tenemos que entender, es que es muy importante en esta carta, que el estilo de vida, que lo que predomina en una persona, es lo que realmente va a indicar si sos un hijo de Dios o no, si soy un hijo de Dios o no. Entonces, aclarando esto, les leo dos versículos en Romanos, que muestran esto también. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos salva y Dios quiere que nosotros vivamos la vida eterna plena ahora. Pero es necesario que nuestra confianza de que realmente somos hijos de Dios esté basado en el lugar correcto, que esté basado sobre el fundamento correcto. Como dijimos en esta porción, vemos que la obediencia es la base donde nosotros tenemos que plantar nuestra seguridad. Ahora, fíjense, en el versículo 3 dice, y en esto sabemos, otra vez, esta seguridad, sabemos que hemos llegado a conocerle. Esa palabra que hemos llegado a conocerle, o ustedes tienen seguramente, si tenés la Reina Valera, dice que le conocemos.
la verdad es que el tiempo de ese verbo, y no los quiero marear con lengua porque ni yo sé mucho del tema, pero es un verbo en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir un tiempo en verbo perfecto? Bueno, un verbo en tiempo perfecto es un verbo que se completó en el pasado, pero que sigue teniendo consecuencias ahora. Ya está, ya se hizo antes, pero eso que se hizo tiene consecuencias ahora. Por ejemplo, dice 1 Juan 4:13, que en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado antes de su Espíritu. Pregunta, ¿Dios nos ha dado de su Espíritu y nos lo sacó después? Ame con la cabeza que no, por favor, en lo posible. No. Dios nos ha dado su Espíritu y lo seguimos teniendo. Es un hecho que ya se completó, pero que sigue teniendo efecto. Entonces, esta palabra le conocemos o le hemos conocido es muy importante. Presten atención, esto es muy importante. Porque eso quiere decir que nosotros conocimos a Dios, pero le seguimos conociendo. Eso no va a cambiar. Eso es algo clave para entender que la salvación no es algo que se pierde, pero también es algo seguro. Nosotros le conocimos, pero le seguimos conociendo. Bueno, entonces nosotros le hemos conocido, le conocemos, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es nuestra seguridad? Si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Por eso hablamos de obediencia. La obediencia es la base donde nosotros ponemos la confianza de que somos hijos de Dios. Ojo, acá es necesario aclarar, lo iba a aclarar después, pero lo voy a aclarar ahora. No es que nosotros, esto es muy importante, lo voy a repetir después, pero mientras más se lo puedan grabar, mejor. No estamos hablando de que la obediencia nos va a hacer creyentes. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de salvación por obras. Y ahora van a ver bien por qué. Ahora, esta palabra guardar, con respecto a los mandamientos, con respecto a su palabra también, es una palabra que tal vez ya conocemos, que en los Salmos se habla mucho de esto, pero quiere decir básicamente proteger o observar, poner toda la atención en algo con el fin de que no se escape, de guardarlo, velar por algo. Y eso nos habla de que la palabra de Dios no es algo así nomás, no es algo que lo escuchamos y bueno, lo obedecemos medio a regañadientes, no. Es el que guarda su palabra, es el que quiere obedecerla porque ama a su Señor. Ahora, por ejemplo, en Juan, vamos a buscar un poquito, vamos a ver Juan 14. Si lo quieren dejar marcado, porque después vamos a volver a Juan 15. Y dada la corta distancia entre Juan 14 y Juan 15, después del 14 viene el 15, después el 16. Entonces nos conviene ya quedarnos ahí. Juan 14, 21 al 24, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor,
¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a nosotros sí y al mundo no? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense que no está diciendo que nosotros podemos tener seguridad o confianza en si mantenemos una vida relativamente decente, ordenada, tal vez si no nos prendemos en malas conversaciones, si no sé, vemos series o páginas que no convienen, que sabemos que son malas. Bueno, ahora nadie puede salir, pero si no vamos a fiestitas, no es que podemos saber que somos hijos de Dios si bueno, más o menos las sabemos pilotear. Sabemos qué cosas decir, sabemos qué cosas hacer, para que todos piensen que soy más o menos creyente. No, dice, si guardan mi palabra, si guardan mis mandamientos. Ahora, en el Salmo 119, no lo busquen, Salmo 119, versículo 6, dice el salmista, no seré avergonzado, habla de seguridad, no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, dice 1 Juan 5:2, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, podemos tener confianza, podemos estar seguros si guardamos sus mandamientos. Ahora, yo les dije que era muy importante entender que no está hablando de alcanzar la salvación. Fíjense que dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. No dice, en esto le llegamos a conocer. No dice, así vas a conocer a Dios. No. Está hablando de que la confianza de que ya has conocido a Dios se puede ver de esta manera. Es muy importante que entiendan esto, porque la verdad es que es algo muy común en nuestra carne sobre todo, en la tuya, en la mía, en la de Fabri, en la de todos. Pensar que nosotros podemos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Entonces, la obediencia se transforma para nosotros, porque nos equivocamos, eso está mal. La obediencia se transforma para nosotros en una forma de agradar a Dios, de ganarnos la salvación, de ganarnos el favor de Dios. Y eso no es así. El favor de Dios solamente lo recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Eso tiene que quedar bien claro. En esto sabemos que hemos conocido a Dios si guardamos sus mandamientos. No habla de mantener tampoco la salvación, no dice en esto mantenemos la salvación, en esto sabemos. Ahora, como le dije antes, no se trata de evitar ciertos pecados, no se trata de terminar el día como muchas veces hacemos y decir, bueno, a ver qué pecados hice hoy. Oh, a ver, hoy hice esto, uy, no, estoy mal. Pero por ahí otro día, que no sé, no nos mandamos tantas macanas, llega la noche y decimos, bueno, a ver cuántos pecados hice, ¿qué pecados hice hoy? A ver, hoy no le pegué a mi hermano, bueno, hoy no le mentí a mi mamá, bueno, más o menos
Más o menos venimos bien. Hoy no le tiré basura al vecino, como hago todos los días. Bueno, más o menos bien. Entonces pensamos que estamos bien, que estamos bien, porque en realidad no hicimos cosas tan malas, entre comillas, ¿no? Pero no es lo que dice acá. Lo que dice la Biblia es que nosotros podemos ver el obrar de Dios y la fe a través de la obediencia, obediencia activa. Dice el salmista, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón les buscan. Ahora, la pregunta es, ¿en qué o dónde estás poniendo tu confianza? De vuelta, la confianza para salvación está en Jesucristo. Eso tiene que quedar bien claro. La confianza para salvación tiene que estar en Jesucristo. Ahora, ¿en qué estás confiando de que realmente tu confianza ha sido depositada en Jesucristo? En otras palabras, ¿cómo sabes o en qué estás basando tu confianza? De vuelta. No quiero enredarlos con palabras porque confianza dos veces en la misma oración los va a confundir. Pero, ¿en qué estás basando tu confianza? Ahora, en segundo lugar, la segunda razón por la cual tu confianza tiene que estar en la obediencia, y vamos a ir un poquito más rápido, porque la verdad es que en el primer punto es donde más me quería detener, pero vamos a ver la profesión, y vamos a ver que la profesión sin obediencia, profesión es decir algo, no digo profesión de carpintero o lo que sea, la profesión sin obediencia no es digna de confianza, o sea, no te podés confiar en eso. Si vos decís algo, pero estás mostrando lo contrario, no es digno de confianza. Fíjense el versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Un poquito fuerte, ¿no? El que dice. Ya hemos visto en capítulo 1, versículo 6, 8 y 10, 3 veces se menciona el que dice, el que dice. Ahora en capítulo 2, versículo 4 ahora, después versículo 6, versículo 9, de vuelta va a aparecer el que dice. ¿Por qué? ¿Por qué tanto el que dice? Bueno, porque evidentemente una cosa es lo que esta gente, estos falsos hermanos, falsos maestros, decían, y otra cosa muy diferente es lo que vivían. Entonces, la profesión en sí, el hecho de decir que soy creyente, no significa nada. No significa nada. Ahora, estas personas decían, yo he llegado a conocerle. Y el tiempo y la forma verbal es igual a la que vimos antes. Es decir, estas personas decían que habían creído, ¿se acuerdan? Que habían creído y que seguían creyendo. Estas personas decían que eran creyentes. Ahora, la verdad es que decían creer y conocerle, pero no guardaban sus mandamientos. Ahora, recién vimos que es necesario que nuestra confianza esté en la obediencia. En la obediencia. Y estas personas no obedecían. Entonces, alguien está errado, alguien está diciendo alguien está mintiendo. ¿Viste? Cuando vos o tu hermanito, alguno de los dos rompió un vidrio y lo señalás al otro y fue él, y el otro te está señalando a vos. No fue él, bueno, tu mamá o tu papá te van a decir, pará, uno de los dos me está mintiendo, no puede ser que... Bueno, acá pasa lo mismo. Uno de los dos está diciendo la verdad y el otro está mintiendo.
Ahora, adivinen quién dice la verdad y quién miente. En el capítulo 1 vemos que los que dicen que no pecan le hacen a Dios mentiroso. Por supuesto, eso es una grave, gravísima falta. Entonces, estas personas dicen que, o decían, que tienen relación con Dios, que son creyentes, pero no guardan sus mandamientos. Bueno, entonces ellos son mentirosos. ¿Saben que este término mentiroso es muy fuerte? Incluso para nosotros también es muy fuerte. La verdad es que te digan mentiroso no debe ser nada lindo. A mí me han dicho un montón de cosas, me han dicho tonto, me han dicho otras palabras que no puedo decir, pero la verdad es que pensaba y digo, que te digan mentiroso es algo muy, muy fuerte. Y saben que en 1 Juan a estas personas se las llama mentiroso por lo menos 5 veces, por lo menos. Capítulo 1, versículo 10, son los que dicen que no pecaron o que no pecan. Bueno, acá, capítulo 2, versículo 22, el que niega que Jesús es Cristo es un mentiroso. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Y el que... Esperen que lo tengo acá. Bueno, el que no cree en el Hijo de Dios es mentiroso. El que no cree en el testimonio del Hijo de Dios es mentiroso. Ahora, esto es muy fuerte, pero es necesario que se diga con esta fuerza, porque es gravísimo, es muy grave. Una persona que dice creer en Dios, que dice tener una relación con Dios, y que su vida es completamente lo opuesto. Ahora, fíjense que dicen, pero hace completamente diferente. Entonces, si nos preguntamos a nosotros, ¿quién dice la verdad? ¿Nuestros dichos, o sea, nuestra profesión de fe, decimos ser creyentes, o nuestros hechos? ¿Quién dice la verdad? ¿Nuestros dichos o nuestros hechos? Ahora, no sé si ustedes, creo que son todos muy, muy chicos como para haber vivido esto, pero hace un tiempo, hace unos cuantos años, había una costumbre que era de que las personas que recién recitaban una oración o aceptaban a Cristo y demás, les hacían anotar su nombre y la fecha atrás de la Biblia. Miren, acá atrás de la Biblia hay como una hojita en blanco, bueno, la mía no es blanco, bueno, sí, acá. Por acá le hacían anotar la fecha. Entonces, ¿para qué servía eso? Bueno, la idea era que cuando te veas tentado a pensar que no sos hijo de Dios, cuando alguien ponga en duda que vos sos creyente, vayas a esa hoja de la Biblia y mires la fecha en que hiciste la oración. Bueno, la verdad es que por más fechas que anotemos, por más que tengamos toda la hoja escrita con fechas diferentes, si nuestros hechos muestran lo contrario, no tenemos seguridad. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver de dónde viene esta seguridad. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta seguridad? Bueno, nuestra obediencia va a reflejar que hay vida espiritual en nosotros, pero ¿por qué? La verdad es que la obediencia es el resultado del obrar de Dios, es producido por el obrar de Dios. Y eso es lo que nos da seguridad, eso es lo que nos da tranquilidad. Dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en contraste a los que dicen, pero no obedecen, bueno, en contraste a esos, el que guarda su palabra,
en Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado. La obediencia verdadera, genuina, no esa que fabricamos nosotros a veces, la obediencia genuina no se puede fabricar. No sé qué escribí acá porque es una palabra inexistente. Es generada por el amor de Dios en nuestras vidas. No se puede fabricar, no la podemos inventar. Solamente es generada por el amor de Dios en nuestras vidas y produce amor para Dios, para con Dios y para con nuestros hermanos. Ahora, no vamos a ver todos los versículos porque ya estamos cortos de tiempo, pero el amor verdadero, el amor genuino, es producido por Dios. Y la verdad es que la obediencia verdadera, la obediencia genuina a los mandamientos de Dios, son producidos por el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Ahora nosotros podemos amar a Dios, ahora nosotros podemos amar a nuestros hermanos, ahora nosotros podemos amar a la palabra de Dios, porque Dios hizo una obra en nosotros. En capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos amó y nos hizo sus hijos. Ahora, en esa obra de hacernos sus hijos, según capítulo 3, el mismo capítulo, versículo 5, dice que Él se manifestó, que Cristo se manifestó a fin de quitar nuestros pecados. Versículos 8 y 9 dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, pero escuchen bien esto, dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ahora, Dios nos hace sus hijos por amor. Miren ese gran amor, es la idea. Mirad cuál amor, presten atención, observen ese amor, que Él nos hizo sus hijos. Y en ese amor, y en esa obra, Él quitó nuestros pecados y deshizo las obras del diablo para que nosotros no seamos más sus esclavos. Ese amor, esa obra de amor en nosotros, hace posible que nosotros ahora podamos amar a Dios. Si todo eso seguía igual, si nosotros seguíamos en nuestro pecado, esclavos de nuestros pecados, si nosotros seguíamos siendo enemigos de Dios, bueno, esto no iba a ser posible. Pero el que guarda sus mandamientos, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado y ahora nosotros podemos amar a Dios y podemos amar a nuestros hermanos. Entonces, esa es la seguridad. Ahí está la seguridad, no en que vos tengas la capacidad de obedecer y de hacer las cosas bien. No es que te ejercites en obedecer y bueno, ahí vas a estar. No. La seguridad nuestra descansa en que nosotros podemos obedecer a Dios y le obedecemos porque Él hizo una obra en nuestras vidas. El amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Ahora, solamente para aclarar, porque esta frase de que el amor de Dios se perfecciona o se ha perfeccionado aparece 3 veces en 1 Juan, después va a aparecer en el capítulo 4, diciendo que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona. Versículo 17 también dice que en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué? ¿El amor de Dios es imperfecto? Nosotros podemos hacer que el amor de Dios sea perfecto. Qué grandes que somos. Qué buenos, qué importantes que somos. No es así. El amor de Dios es perfecto. Perfeccionar, dice Samuel Pérez Millos,
no significa mejorar o potenciar el amor de Dios. Presten atención a esto porque es importante. Se refiere a hacerse plenamente eficaz en el creyente, plenamente eficaz. De igual modo que la gracia perfecta se hace eficaz para el que cree, así el amor perfecto se perfecciona cuando se produce y actúa en el cristiano. Esa obra de salvación, esa obra de gracia, esa obra de amor para con nosotros, se perfecciona, se perfecciona. Y si nosotros guardamos sus mandamientos, el amor de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas. Y esa es la garantía, esa es la seguridad, en eso podemos estar tranquilos de que le hemos conocido. Ahora, por amor al tiempo, vamos a ver en último lugar que la obediencia es lo que se espera de un seguidor de Cristo, de un seguidor, de un discípulo, de un hijo de Dios. No estoy hablando de una persona que simpatiza con la idea de Jesús, porque hay miles de esos en el mundo. Estoy hablando de un verdadero hijo de Dios. Fíjense en el versículo 6, dice, el que dice, otra vez, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, vemos otra vez este contraste, ¿no? El que dice una cosa, bueno, tiene que demostrarlo de una manera, porque ya vimos que el que dice que está en él, pero no guarda sus mandamientos, bueno, es un mentiroso. Pero el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, acá aparece un concepto que es el de permanecer en él. Y para nosotros es un poquito raro. Nosotros, digo raro porque no es algo muy común, a eso me refiero. No solemos pensar de esta manera, y este concepto de permanecer en Jesús es algo nuevo, por lo menos. Nuevo, pero está en la Biblia, siempre estuvo ahí. Fíjense, les dije que nos quedemos en Juan. Vamos a Juan 15, el Evangelio de Juan. Y para ir terminando en unos minutos, vamos a leer este pasaje que es muy importante. Juan capítulo 15, vamos a leer del versículo 4 al versículo 10. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Capítulo 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense cómo termina, en realidad sigue el pasaje, no termina ahí, pero este último versículo
dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora este concepto de estar en Jesús, de permanecer en Jesús, es un concepto que se ve en el Nuevo Testamento muy claramente y sobre todo en Efesios lo podemos ver. En Efesios habla de que todas las bendiciones que nosotros tenemos, esa es la idea principal del libro de Efesios, que todas las bendiciones que nosotros tenemos, las tenemos estando en Cristo. En Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es estar en Cristo? Bueno, para resumirlo, está hablando de la justificación. Nosotros estamos en Cristo, nosotros recibimos todas las bendiciones y tenemos todos los favores gracias a sus méritos. Nosotros descansamos y somos tratados como Cristo por medio de la fe. Pero cuando habla de permanecer, está hablando de la santificación. Ahora, otra vez, no se trata de que nosotros vamos a perder la salvación, no es que nosotros no vamos a... no es que podemos dejar de estar en Cristo, no es que nosotros podemos salirnos de la mano del Padre, nosotros no podemos perder la salvación. Pero Jesús dice que si nosotros permanecemos en Él, entonces vamos a demostrar que realmente somos sus discípulos. Ahora, el que dice que está en Él, que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Fíjense cómo Jesús dice que así como Él guardó los mandamientos del Padre. Él es el ejemplo perfecto de obediencia. Si nosotros pensamos en alguien a quien admirar, a quien poner nuestra mirada para ver la obediencia perfecta, esta obediencia que estamos viendo en 1 Juan, tenemos que mirar, tenemos que pensar en Cristo, tenemos que leer su palabra y ver el ejemplo perfecto de Cristo. Pablo dice que tenemos que imitarlo a Él, así como Él imita a Cristo. Cristo obedeció a la perfección la ley de Dios. Él es el santo y justo, quien no pecó, vivió una vida perfecta, sin quebrantar ni un solo mandamiento de la ley de Dios. Nosotros tenemos que imitar su obediencia. Obviamente nosotros somos pecadores. Nosotros no podemos vivir la vida que Él vivió. Nosotros ofendemos a Dios, le hemos ofendido, ofendemos a Dios, no podemos vivir en obediencia perfecta. Y esa ofensa, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que nos separa de Dios eternamente. Y seguramente vos escuchaste esto muchas veces ya, pero ese pecado, esa desobediencia, te separa a vos, me separa a mí de Dios, pero precisamente es la obediencia perfecta de Cristo, porque ni vos ni yo íbamos a poder tener obediencia perfecta, pero Cristo vino a este mundo, vivió en obediencia perfecta, y alguien que no desobedece nunca no merece castigo, ¿no? Entonces, Jesús fue a la cruz voluntariamente, pagó por nuestros pecados, por nosotros que sí desobedecimos, para que su justicia, esa que Él ganó por no haber desobedecido, la podamos recibir nosotros por la fe. Y que nosotros
podamos estar en Cristo y recibir la vida eterna que Él ofrece. Ahora, chicos, para terminar, les hago algunas preguntas, después vamos a ver algunas más en el grupito. Pero ¿en qué estás basando vos tu seguridad de salvación? Acuérdense que la idea de Juan no es hacer dudar todo el tiempo a la gente, escribirle a los hermanos para que vivan infelices. Tampoco Dios quiere eso para vos. Dios quiere que creas en el Hijo. Dios quiere que seas salvo, pero también Dios quiere que vos vivas disfrutando de esa salvación, disfrutando de la hermosa relación con Él, pero eso lo tenés que poner a prueba, realmente. Si tu vida, si vos estás basando tu manifestación, vos decís que sos creyente, si lo estás basando en que alguna vez, cuando eras chiquito, creíste y bueno, si tenés tu nombre anotado en la Biblia, si soy hijo de creyente, entonces yo calculo que como mis padres van a la iglesia y yo también voy y canto canciones y hago un montón de cosas que los creyentes hacen, si esa es tu seguridad, entonces déjame decirte que muy probablemente no seas creyente. Ahora, si vos pusiste tu confianza en Cristo, si te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Evangelio de Cristo, bueno, entonces tenés que estar confiado y seguro y ver el obrar de Dios en tu vida, porque vimos que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Ahora, ¿ves esas evidencias del amor de Dios en tu vida? ¿Ves cómo el Evangelio llegó a tu vida y vos lo abrazaste y ves cómo Dios te ha amado? ¿Lo ves? ¿Qué dirían las personas que te conocen sobre tu relación con Dios? Obviamente lo más importante es qué dice Dios, ¿no? Pero ¿pueden ver los demás a Cristo en tu vida? Acuérdense, tenemos un abogado, porque ninguna de estas respuestas pueden ser respondidas a la perfección con un sí rotundo. Yo no muestro a Cristo siempre. En el trabajo muchas veces no muestro a Cristo, en mi casa tampoco. Y por eso es que tenemos estos versículos tan preciosos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En capítulo 2 tenemos un abogado. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es clara. Señor, ayúdanos a amarte, a obedecerte, a que nuestras vidas se caractericen, Señor, por ser vidas de personas que están sometidas, Señor, a ti por amor, porque tú eres digno, porque tú eres Dios, pero también porque nos has amado, Señor, enviando a tu Hijo, Señor, a la cruz. Señor, yo te ruego que los chicos, y nosotros los grandes también, podamos descansar primero en la obra de Cristo en la cruz, en su justicia, pero también que nuestra seguridad, nuestra confianza se base sobre terreno seguro, sobre lo que tu palabra dice, no sobre lo que nosotros pensamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Santi, por este tiempo. Bueno, ahí mandé las preguntas de PP al grupo del MQB y al chat del Zoom. Así que, Yari, cuando quieras enviarnos a los grupitos, vamos entrando para seguir compartiendo y charlando juntos.